nivel superior, en el nivel universitario, ¿verdad? Sino también a nivel secundario y en el nivel primario. Entonces todo depende de esa voluntad que está un poco asociada a la motivación, ¿verdad? ¿Por qué estoy estudiando? ¿Para qué estoy estudiando? ¿Será que esto me va a ser útil? Entender un poco. Y aquí es donde... me olvidé de grabar. Permítame, voy a grabar y voy a empezar por ahí. Un ratito. Bueno, buenas noches nuevamente. Les decía que es un placer volver a ver a varios de ustedes de nuevo en este módulo. Hablábamos de la educación y cómo tiene dos componentes principales. Decíamos que el primero es la motivación, la voluntad, ¿verdad?, de aprender, y eso hace que uno consiga, vea y encuentre la manera de seguir avanzando en el aprendizaje. Y en segundo lugar están las herramientas, ¿verdad? Y dentro de lo que son las herramientas, la tecnología y especialmente la informática tiene un rol fundamental en los días, en el tiempo que vivimos, ¿verdad? Porque la informática nos permite acceder a un cúmulo de informaciones a través de los medios de los teléfonos celulares, los móviles, las tablets, los equipos de escritorio, etcétera. Acceder a un volumen y a un cúmulo de informaciones muy grande, y realmente uno hoy lo que necesita es una guía, y luego el aprendizaje se va construyendo, ¿verdad? Como siempre decimos, ese conocimiento se va armando, se va construyendo, se va haciendo de manera colaborativa. Entonces, la propuesta para ustedes en este módulo de vuelta es, para quienes ya estuvieron en un módulo anterior, es una propuesta participativa. Aprendamos todos juntos, aprendamos todo de todos. Nadie puede decir que sabe absolutamente todo, siempre hay algo nuevo que aprender. Y como yo siempre digo, en cada clase, finalmente todos terminamos aprendiendo muchísimo, en primer lugar, quien les habla, ¿verdad? Así que les insto a que tengamos unas sesiones bien participativas, bien dinámicas. Tenemos unas presentaciones de base, pero básicamente aquí vamos compartiendo un poco las opiniones, las visiones y cómo vamos consolidando esos conceptos y esas alternativas. Y sobre todo, también vamos a tener un trabajo que dentro de un rato vamos a ver un poco la metodología que vamos a utilizar, que es igual a la del módulo anterior. Entonces, la estructura de puntaje también es similar. Hay un puntaje para el trabajo escrito, hay otro puntaje para el PowerPoint y un puntaje para la presentación oral. Y posteriormente se completa con un examen escrito que, como ustedes ya saben, tiene que ver mucho con la opinión y con un poco las conclusiones del módulo. Antes de empezar, a mí me gustaría saber quién está, digamos, por primera vez. Veo que muchos de ustedes ya estuvieron en un módulo anterior con una clase nuestra, ¿verdad? ¿Quién está por primera vez dando clases con quien les habla? Para ir distribuyendo un poco la mecánica del... Ok, Germán, bienvenido. ¿Alguien más? María José también, bienvenida. Le pregunto esto porque el resto ya sabe, o por lo menos recuerda, creo, un poco la dinámica que tenemos en el módulo y cómo vamos armando. Hasta ahora tenemos a Germán y María José. Y veo que vamos a hacer más o menos 20 como máximo, ¿cierto? Creo que no llegamos más a 20, profe. Ok, estamos prácticamente todos ya.
Sí, yo creo que sí. 17 creo que estamos. Ok, perfecto, perfecto. Contigo ya. Muy bien. Bueno, eso facilita, podemos tener grupos de 2 o grupos de 3, hasta 3, para tener un poco una diversidad de temas. Y vamos a ver un poco un vistazo general a nuestro programa. Si me indican que están teniendo visual en la pantalla del programa. Se ve perfectamente, profesor. Sí, se ve. Muy bien. Ok. Bueno, tenemos 6 clases. Hoy viernes 27, mañana, el viernes 4 y el sábado 5 tenemos desarrollo de contenido, ¿verdad? Entre hoy y mañana nosotros tenemos que conformar los equipos de trabajo, ¿verdad? Los grupos de trabajo y seleccionar los temas. Que mañana vamos a tener alrededor de las 10 de la mañana vamos a tener una lista de temas posibles y vamos a ir seleccionando. Y obviamente si ustedes ven algún tema que les interesa desarrollar, lo plantean, lo analizamos y si el tema es relevante para el desarrollo de la materia, desarrollamos ese tema sin problema. Bueno, no me voy a detener en los aspectos metodológicos. Un poco les voy a dar lo que vamos a ver, un pantallazo general de contenido. Vamos a ver un poco de las tecnologías del aprendizaje, la evolución de los sistemas de información y de educación, un poco las habilidades, los entornos de las herramientas, los entornos multimedia. En la unidad 2 tenemos la organización e investigación de información. No vamos a hacer casos prácticos, pero sí vamos a analizar un poco cómo se podría utilizar las redes sociales, los diferentes métodos de acceder a la información, etcétera, las teorías del aprendizaje, ¿verdad? Vamos a tener un repaso sobre eso, que seguro que más de uno de ustedes ya si dieron didáctica, esto es cosa conocida. Más bien va a ser un repaso. La unidad 3, vamos a analizar un poco el estado de la innovación educativa en nuestro país. Eso también, ese puede ser un tema de grupo. Las herramientas para el aprendizaje significativo en la unidad 3, vamos a volver a reforzar esos conceptos, algunos ejemplos, ¿verdad? De cómo organizar la información y cómo podemos usar, o qué herramientas podemos usar para un aprendizaje significativo. Más que nada son ejemplos que les voy a dar un vistazo general. Luego, en la unidad 4 tenemos la obtención externa de tecnología. Cuando hablamos de tecnología, sí o sí tenemos que hablar también de seguridad. Entonces, acá tenemos con nosotros un experto que es Ariel, y seguramente vamos a compartir con él los comentarios en esta fase. Qué tipo de tecnología están disponibles y cuáles son los modelos de, si es compra, licenciamiento, franquicia, subcontratación, etcétera. La unidad 5 tiene que ver con el ecosistema de la innovación, competitividad y sostenibilidad, ¿verdad? Porque estamos dentro de un contexto general. Las barreras, condicionantes, estrategias políticas, empresariales, y analizaremos un poco cómo están los casos de éxito que nosotros conozcamos, ¿verdad? Entonces, eso es un poco la distribución de temas. En 4 clases vamos a distribuir estos contenidos, muchos de ellos lo vamos a ver muy superficialmente para no detenernos demasiado tiempo en cada uno de ellos, y seguro que va a ser un punto de partida para que si ustedes están interesados en el tema empiecen a profundizar, y si alguno de ellos están seleccionados como tema de grupo, ahí en ese trabajo puedan desarrollarlo un poco más profundamente. Entonces lo que haríamos al principio es un vistazo general de todo, y en los trabajos vamos a ir aterrizando un poco los conceptos, algunos de los conceptos con un análisis un poco más detallado. El sistema de evaluación
es parecido al sistema que ya utilizamos para la gente que ya estuvo en otro módulo con nosotros. Y para María José, Germán, el sistema de evaluación es el siguiente. Nosotros fomentamos muchísimo la participación, que se genere un debate abierto, que podamos intercambiar las opiniones, ideas de cada uno de ustedes. No es necesariamente vamos a llegar a un consenso, ese no es el objetivo. El objetivo es intercambiar justamente esos puntos de vista y aprender todos de todo. No siempre vamos a estar totalmente de acuerdo, eso varía mucho del nivel de conocimiento, del background de cada uno, la experiencia de cada uno. Entonces, para algunos seguramente algo funcionó muy bien y a otros seguramente no le funcionó tan bien. Entonces, no necesariamente, insisto, tenemos que llegar todos a la misma conclusión. Entonces, la asistencia, el hecho de estar presente en clases, le vale un punto a cada alumno por clase. O sea que como son 6 clases, al término del módulo, tendríamos ya solamente por estar presente 6 puntos. La participación en clase que está implícita, o sea, yo realmente, al menos hasta ahora, todos los grupos que me tocó, todos absolutamente en algún punto participaron en clase. Entonces, la asistencia y participación van prácticamente juntos, es un punto cada uno. Entonces, solamente por estar presente en clases y participar, tenemos 12 puntos a favor ya antes de hacer absolutamente ningún trabajo. Luego tenemos un trabajo práctico que tiene un peso de 47% o 47 puntos sobre 100, en donde el peso del PowerPoint de la presentación es del 15%. Es una monografía de más o menos 25 páginas. Ese trabajo pesa 20 puntos, 20%. Más la presentación en PowerPoint son 35%. Y concluye con una presentación oral que es un 12%. En total, 47% tiene el trabajo práctico individual. O sea que teniendo el trabajo práctico listo, más la presencia y la participación, ya tienen 59 puntos a favor. Le falta un punto para aprobar. Pero obviamente nosotros no esperamos eso, ¿verdad? Al menos hasta ahora, todos los grupos tuvieron un rendimiento muy bueno, superior al 90% en todos los casos. Entonces, esto concluye con un examen final que pesa 41 puntos sobre 100 y con eso completamos el 100% del total de la valoración del módulo. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Tienen alguna duda, consulta? Sí, profe, dijiste los trabajos van a ser individuales. No, la calificación es individual, el trabajo es grupal. La calificación en la defensa oral es individual. De repente puede darse el caso que, porque el trabajo grupal, la presentación, todos tienen el mismo puntaje, en el PowerPoint, digo, del Word también, pero en la presentación oral, de repente de 3 componentes o de 2 componentes, uno le va muy bien, desarrolla muy bien el tema porque esa persona, se nota que él mismo desarrolló, y la otra persona no tan bien, por alguna razón, entonces no pueden llevar la misma calificación. Entonces uno llega a una calificación ligeramente superior que el segundo integrante. A eso se refiere con la calificación individual en la defensa oral. Y el examen obviamente es individual. ¿Sí, otra pregunta? Ok. Bueno, entonces repasemos un poquitito lo que va a ser el trabajo. Todos estos materiales ya están colgados en la plataforma. No sé si ustedes tuvieron posibilidad de mirarlos. Si está visible. Mirar no, profe, pero descargar sí ya están 4 materiales. Ok, perfecto.
Sí, porque la presentación era un poco larga, entonces tuve que dividir. Bueno, el trabajo final del módulo, como dije, consta en total de 47 puntos, 20% de la monografía en Word o cualquier procesador de texto de 20 páginas, el PowerPoint de 10 diapositivas mínimo, 15 puntos, la presentación o defensa oral, 12 puntos. Más o menos calculamos 20 minutos por grupo, más 10 minutos de preguntas o comentarios. Entonces, como tenemos 5 horas, en teoría podríamos tener como un máximo de 10 grupos. Y dividido eso, la cantidad de alumnos, la cantidad de participantes del módulo, yo creo que teníamos 16, entonces vamos a hacer grupos de 2, para que tengamos 8 temas que puedan ser desarrollados un poco más profundamente. La distribución de actividades. En la semana 1 tenemos que subir el Word, ¿verdad? En la actividad de la semana 1. Todas las actividades tienen el vencimiento al último día previo a la presentación. No se preocupen, no es que van a tener una semana para hacer el Word y una semana nomás para hacer. Todos van a tener la misma fecha de vencimiento, vamos a decir. La presentación comienza en la clase 6 y, perdón, en la clase 5. Entonces, hasta ese día, al mediodía, se pueden alzar tanto el Word como el PowerPoint. Entonces, en la semana 1 suben el Word y a ese puntaje se le suma la asistencia y participación. Entonces, el puntaje máximo de la semana 1 va a ser de 32 puntos. En la semana 2 subimos el PowerPoint, que son 15 puntos más 12 puntos de la defensa, en total 27 puntos, ¿verdad? Ahí sumados los 59 puntos más los 41 del examen final, completamos 100. Acá hay un error. La fecha máxima de presentación de trabajo no es el 23 de abril, ya les voy a actualizar la fecha. Es un error de tipeo nada más. En la plataforma, y como siempre les pido que envíen por mail a mi mail que está aquí, para que podamos tener un backup por cualquier cosa. Y normalmente los grupos eligen si es que quieren que el profesor les ponga la diapositiva y vaya siguiendo, o cada uno de ustedes quiera hacerlo. Entonces, por eso siempre les pido que envíen una copia al mail para tener un backup. Vamos a elegir un tema de los temas propuestos mañana y máximo 2 participantes, acá dice 5, son 2. Y vamos a elaborar un documento considerando portada, índice, introducción, el desarrollo va a estar hecho en capítulo 1, 2, 3, una conclusión personal de los integrantes y resumen de hallazgos, ¿verdad? Si tienen anexos o si consideran necesario agregar anexos, pueden hacerlo con una bibliografía de todo el material consultado. El formato APA es sugerido, pero no exigido. O sea que si ustedes quieren hacerlo en un formato, lo único que les pedimos es que sea un formato académico, ¿verdad? Que no para la monografía, para el Word, que no tenga, digamos, los títulos en colores y cosas así, sino que sea un formato académico, porque eso luego se queda como evidencia en la biblioteca. Para el PowerPoint, el formato es libre, ¿verdad? O sea, no hay un formato preestablecido. Ustedes pueden elegir un formato, el que mejor les parezca. La presentación oral vamos a tener el 11 y el 18 de junio. Entonces, hasta el 11 al mediodía tenemos tiempo de subir los materiales. Deben participar equitativamente todos los integrantes del grupo, de preferencia desarrollar la parte que les tocó hacer, ¿verdad? Eso es un poco lógico, ¿verdad? Si ustedes se dividen, si son 2, van a dividir un poco el trabajo, entonces cada uno desarrolla el trabajo en la parte que le tocó. Y el examen de escrito es el 19 de junio y va a tener un peso de
41 puntos. Básicamente conceptos fundamentales, opinión y análisis sobre el trabajo realizado. ¿Consultas? ¿Dudas? ¿Está todo claro? De mi parte no, profe, todo claro. Está claro, profe. Buenísimo, buenísimo. Bueno, arranquemos entonces. Esta es una materia que realmente nos induce a pensar un poco cómo fueron, o sea, de qué manera la tecnología puede ayudar en el proceso de enseñanza-aprendizaje, cómo la tecnología puede ser para desarrollar mejor ese proceso con todas las herramientas que nos permite. Esta es una de ellas, ¿verdad? O sea, esta es una muestra de cómo la tecnología nos puede ayudar a seguir teniendo unas clases, en este caso en un formato a distancia, con la ayuda de herramientas y de ayudas audiovisuales, ¿verdad? Que hacen que los conceptos se vayan, digamos, comprendiendo mejor y que sea un poco más ameno, interactivo, ¿verdad? Entonces, les invito a que vayamos viendo un poco la evolución de los sistemas de información, la evolución de la educación. Después vamos a hacer un pequeño análisis de ambos. Vamos a pasar muy rápido por datos, información y conocimiento. La mayoría ya fuimos desarrollando ese concepto en nuestro módulo. Y vamos a ver un poco el uso de las herramientas multimedia, el ordenador como medio de instrucción, las habilidades basadas en la cultura tecnológica, plataformas virtuales de aprendizaje, algo que está muy de moda ahora, que son los cursos masivos online, o MOOC, y el uso de las TICs en el aprendizaje. Entonces, veamos un poco la evolución de la tecnología y la educación, como decíamos. Y vamos a hacer un repaso general de la historia de la informática, ¿verdad? ¿Cómo fue evolucionando? No están todos los puntos, en algunos casos faltarán algunos ítems, pero básicamente algunos de ellos, lo más resaltantes, vamos a ir haciendo. Hace 3.500 años, en varias sociedades se utilizaba el ábaco y era una manera de simplificar los cálculos, y hasta hoy en día esto se sigue utilizando. Inclusive en Japón, por ejemplo, los chicos empiezan a utilizar primero el ábaco en físico y luego hacen los cálculos de manera mental, usando los dedos como si fuera que tuvieran un ábaco enfrente, pero en realidad están haciendo como una simulación, ¿no? Y son muy buenos haciendo eso. Realmente vale la pena mirar en YouTube algunos videos de cómo los chicos en Japón, de muy corta edad, ¿verdad? De 6, 7, 8 años, usan algunos el ábaco físico, así como el que estamos viendo, y otros ya directamente se imaginan el ábaco y empiezan a hacer las operaciones de manera mental. Hace, 3.500 años antes de Cristo, ¿verdad? En realidad, hace entonces 5.500 años aproximadamente. Luego tenemos en el año 1617, John Napier, ¿verdad? Desarrolló un sistema de cálculo utilizando unos huesos. En 1639 también Blaise Pascal inventa la pascalina, ¿verdad? Que también es una máquina de calcular mecánica. En 1800, Joseph Marie Jacquard inventa un sistema para controlar el dibujo formado por los telones mediante una tarjeta perforada. ¿Y a qué le recuerda esto? A ver si alguien se acuerda de los que tuvieron por eso las carreras de es la informática. marcación de entrada y salida. Sí, es una de las, y luego cuando vino las primeras fases de la informática moderna, vamos a decirle, una de las maneras de programar
en la computadora era a través de tarjetas perforadas. Y esto venía de mucho antes. Acá, por ejemplo, tenemos este sistema que se utilizaba para controlar el dibujo formado por los telones mediante una tarjeta perforada, ¿verdad? Los telares hacían dibujos. Y esta es considerada una de las primeras computadoras mecánicas, ¿verdad? O sea, en el año 1830, Charles Babbage, que desarrolla una máquina analítica que, si mal no recuerdo, fue utilizada para el censo en los Estados Unidos, que lo que hacía era cómputos, ¿verdad? O sea, trataba un volumen de información que se iba ingresando, entonces iba haciendo una suerte de cálculo de análisis. Bueno, en 1854 George Boole desarrolla el álgebra, ¿verdad? La máquina censadora, en 1885, Hermann Hollerith. ¿Y por qué les parece a ustedes que el censo impulsó de cierta manera el desarrollo de máquinas que calculan? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Cuál es la razón por la cual, en este caso en los Estados Unidos o en Inglaterra, por qué el censo impulsó el desarrollo de máquinas que puedan calcular? Y seguramente por el volumen de datos y la cantidad que había que procesar y el tiempo de respuesta que había que tener. Exacto. Es justamente por eso, porque se necesitaban equipos que ayudasen al ser humano a calcular de una manera más rápida, más eficiente y con menor índice de error, ¿cierto? Entonces, a eso se debe, en los lugares donde se tiene mucho proceso, mucho volumen de procesamiento de datos, y también en el ejército o en el ámbito militar, el desarrollo tecnológico está impulsado por ese afán de hacer las cosas más rápido, más eficiente. Y en el caso del ámbito militar, es tener una ventaja competitiva ante el enemigo, ¿verdad? O sea, tener mejor tecnología, tanto de análisis como de ataque en algunos casos. Luego tenemos la máquina algebraica, 1894. Entonces ustedes ven que en estos años, entre 1600 y 1800, prácticamente no hubo tanto avance. Hubo un avance relativo en el proceso de desarrollo de tecnología computacional, ¿verdad? Hasta el momento mecánico, en 200 años prácticamente no hubo un salto, al menos visible, ¿verdad? Ningún salto importante. Luego entramos en el siglo XX, ¿verdad? En el año 1930 tenemos un analizador diferencial de Vannevar Bush y entramos en la primera generación con relés, válvula y tubos de vacío. Esta es la Z1, que como ustedes ven, en el año 1938 esto ocupaba prácticamente un complejo, ¿verdad? Era toda una habitación completa esta computadora. Luego tenemos la Z2, ¿verdad? Una versión mejorada un año después. En 1941 la Z3, ¿verdad? Ustedes ven cómo se va. En 1944 la Z4, que son, ustedes están viendo cómo va evolucionando. Luego la segunda generación con los transistores, el EDVAC, en 1952 en John von Neumann. Empieza la fabricación industrial. En 1960 nace el primer lenguaje de programación. La tercera generación, circuitos integrados y chips, ya empieza la miniaturización
se desarrolla lo que se llama la ley de Moore, que habla de que cada 2 años se duplicaban la capacidad de estos circuitos integrados y chips. A ver qué dice Rodrigo. Sí. María José pregunta sobre el tema de los grupos. Sí, así como bien explicó Rodrigo, la conformación de grupo es libre. Siempre dejamos abierto a que las personas que ya hayan trabajado en grupo con algunos compañeros continúen trabajando de la misma manera por una cuestión de afinidad, o si de repente quieren probar con un nuevo compañero, en este caso como son 2, es libre, ¿verdad? Vamos a llegar mañana en un punto donde vamos a tomar, digamos, los datos y ir armando los grupos con la totalidad de los presentes, de los participantes, ¿verdad? Bueno, continuemos. En 1964 comienza IBM con la 360. 1969, sistema operativo Unix, ¿verdad? Estamos ya en la era en donde el hombre llegó a la luna, empieza el desarrollo. El desarrollo espacial impulsó muchísimo el desarrollo de la miniaturización, porque ustedes saben que en el espacio llevar 1 kilo de material al espacio es muy caro. Entonces ahí se empezaron a diseñar dispositivos y sistemas que pudieran caber, digamos, en un espacio reducido o más reducido. Entonces comienza toda una revolución. Y aquí ya estamos en 1970, comienza la 4ª generación con microchips o microprocesadores. En 1975 tenemos el Altair 8800, uno de los primeros ordenadores personales. En 1975 Bill Gates y Paul Allen fundan Microsoft, ¿verdad? En 1976 Steve Jobs y Steve Wozniak fundan Apple, que son un poco los dos referentes, los referentes principales en el desarrollo. En 1977 tenemos la Apple II, la 5ª generación con microprocesadores avanzados, evoluciona a diferentes núcleos, el IBM PC o ¿cómo se llama? Ordenador portátil, el DOS, sistema operativo DOS, en 1981. A ver, ¿quién trabajó con el sistema operativo DOS aquí entre los presentes en esta época? ¿Quién es más o menos de la época de...? Yo, profe. Yo también. ¿También? Yo también, bro. Ok, donde teníamos que... Yo no trabajé, profe, pero sí entraba a los juegos a través de OS. Ajá. Tenía, no sé, 12, 13 años por ahí. Y sí tenía DOS para entrar a los juegos que teníamos en la computadora. Y fíjense, acá quiero hacer una reflexión, justamente por eso preguntaba. Cuando nosotros, porque yo también me cuento en ese grupo que en algún punto tocó el sistema operativo de OS. Cuando nosotros aprendíamos a usar el sistema operativo, realmente necesitábamos entender el sistema operativo antes de usarlo. Porque, y Unix es peor. Unix es peor. Uno pone RM asterisco y borra todo. No le pregunta, ¿estás seguro? ¿Estás seguro? Nada. Uno tiene que entender el sistema operativo primero antes de usar. En el caso de los sistemas operativos posteriores, como por ejemplo, ahí está. Eso es una Commodore, no alcanzo. Quiero mostrar, profe, a ver si se ve. Sí, esta fue mi primera computadora, una Commodore 16, hasta ahora la tengo. 12K de RAM, se conectaba se conectaba por el televisor y iba al canal 3 a través de la antena, y su medio de almacenamiento era un cassette. Tengo todo guardado acá. Funciona todavía, solo que el transformador nomás se me reventó y no estoy consiguiendo, pero con esto ya aprendí a programar.
Bueno, ahí estamos dos, pero yo empecé a programar con la Commodore 64. Este es más viejo. ¿Usted Eh, sabe y cuál, esta- usted sabe la fortuna cuánto pagué por este en esa época? 110.000 eh, guaraníes, profesor. En el 82. y eso era una buena Era, cantidad de dinero. era una fortuna, sí. Trabajé 3 días de seguido para poder pagar. Interesante. Bueno, entonces les decía que en esta etapa nosotros teníamos que entender, aprender cómo funcionaba por dentro el sistema operativo para usarlo. Luego venían los sistemas, los entornos gráficos, ¿verdad? Donde uno ya prácticamente lo hacía de una manera más intuitiva, ¿verdad? Pero estamos hablando de una época y anteriormente a esto era peor inclusive, ¿verdad? Porque teníamos que no solamente conocer el software, sino también teníamos que conocer el hardware para poder programar una computadora. Entonces, vemos que esta evolución, no sé si están de acuerdo conmigo, tiene si trazásemos una curva imaginaria de la evolución entre el 1600 hasta el 1930, más o menos, la curva es bastante leve su ascenso, ¿verdad? Pero a partir de 1930, 40, 50, 60, 70, esa curva va dando un despegue realmente en 50 años, dio un despegue brutal, brutal. La revolución de las computadoras, de los componentes, los microprocesadores, hizo que realmente la sociedad cambie radicalmente. Entonces, estamos todavía en 1980, donde la programación o el manejo era en un ambiente textual, ¿verdad? Uno tenía que escribir los comandos e ir siguiendo comando a comando, y los más prácticos hacían una lista de comandos guardada en un archivo de texto y ejecutaban eso, los famosos batch, ¿verdad? Entonces, eran los inicios, digamos, de la era de la tecnología como la conocemos hoy. Luego aquí tenemos los disquetes de 3.5 pulgadas, ¿verdad? Antes que esto estaban los disquetes de 5.25, a ver si alguien me ayuda con, no recuerdo. 5 un cuarto. Bueno, el 5.25, 5 un cuarto. Y atrás de ese tenía el otro que utilizaba el Commodore, 8. que era más grande. No, había uno de 8 pulgadas. Sí, yo llegué a ver eso, que vos metías, se doblaba tu ¿cómo se llama? El disquete y chao, perdías todo lo que estaba adentro. así mismo. Yo llegué a ver eso en el banco. Sí. Y eso usaba la Commodore. Ahí está. Ahí estamos. Excelente. José. Ahí está. ¿Qué tenía ahí, José? ¿Qué programa, qué había ahí en ese disquete? ¿Jueguito o...? Tipo, tenía un museo ahí, José. Ese es el disquete de 5 un cuarto. Parece que estaba apagado el micrófono de José. Tu micrófono, José. Tu micrófono estaba apagado. Ah, perdón, sí, este era el de 5 un cuarto. Decía que en este tenía un jueguito de la famosa unidad B. Está todavía con su carátula y todo. Hijo, era el disquete 4 de 5 para poder instalar el jueguito. Ah, claro, pues tenías que poner uno, después otro, después otro. Uno después otro. Pero era esto entraba un pelo ahí. No, chao. Y está con su sobre original todavía. Hijo. Y otra de las cosas que le hacían daño es que si uno dejaba cerca de un parlante o de una cosa que tenía imán, eso se desmagnetizaba y perdía toda la información. Bueno, para muchos de ustedes esto es la prehistoria, ¿verdad? Pero para muchos de nosotros esto fue un poco la evolución que fuimos viendo los que abrazamos la informática desde muy pequeños, ¿verdad? Entonces, es parte un poco de la evolución. Nosotros vimos esta última parte, pero como les decía, esto se fue acelerando cada vez más a medida que entramos en los años 70, 80, 90, 2000. Esto se disparó realmente de una forma brutal.
Entonces, tenemos el primer IBM PC clónico, el famoso clon, en 1982, 1983, el primer ordenador personal con interfaz gráfica, ¿verdad? De Apple. Apple fue un poco el pionero en todo lo que es la interfaz gráfica, el uso del ratón. Luego eso se fue, algunos dicen que copiaron, otros dicen que es la evolución natural, pero bueno, esa es una pelea que todavía están los que están pro Apple y están los que es anti Apple. Así como están los que son pro software libre, están los que son pro software de licencia. Entonces entramos en 1984, Sony y Philips crean el CD. Empezamos con Windows, año 1985. En el año 1988, Creative Labs crea la primera tarjeta de sonido comercial, así de uso masivo, que se llamaba Sound Blaster. Algunos de ustedes recordarán. Era lo máximo, ¿verdad? Porque le daba a la computadora una capacidad de trabajar y de utilizar el sonido. Ahí está justamente la tarjeta, donde uno atrás, ahora todas las computadoras tienen, ¿verdad? O sea, ahora no es nada, ahora hay Bluetooth, hay mil cosas más avanzadas. Entonces, a partir de ahí eso fue desarrollándose con el advenimiento de Internet, que yo ya no incorporé en la presentación porque ya es una historia conocida por todos. Hoy esa tecnología sigue avanzando, sigue evolucionando día a día y el avance es cada vez más rápido, ¿verdad? O sea, que ahora estamos hablando de computación cuántica, estamos hablando de Internet de las cosas, estamos hablando de robótica avanzada, estamos hablando de un montón de cosas que realmente nos sorprende, pareciera ya de ciencia ficción, pero está sucediendo hoy frente a nuestras narices, ¿verdad? A ver, acá dice José, tengo una cámara de la época de la Segunda Guerra. ¿Verdad? Está bueno. De José, por lo visto, te gusta coleccionar cosas históricas. En algún momento vamos a visitarte para conocer tu colección. Ahí está, mira. Sí, creo que esa cámara... Ya. No te estamos escuchando, José. Acá decía nomás que es para que conozcan nomás, ¿verdad? Es esa cuerda, ¿verdad? Obviamente esto después se tenía que revelar y todo, Sí. todo eso, ¿verdad? No tenía la película, iba acá adentro y yo siempre suelo llevar para mostrarle a los chicos en la universidad, ¿verdad? A ver cómo, Ajá. de cómo era y así funcionaba, ¿verdad? Tenía un motor y giraba la cuerda, ¿verdad? Y uno le iba dando la cuerda a medida que ahí se ve, ¿verdad? Yo creo que eso es una cámara parecida, esa usaron en la Luna. En el primer, no estoy seguro, pero parece que algo llevaron. Yo nomás que marca, pero tengo bien guardaditas algunas cosas por. Sí, eso tiene un valor histórico. Y veo un telescopio también ahí atrás. Sí, ese ya es más moderno. Ok. Bueno, entonces analicemos un poco, muy interesante, gracias José. Analicemos un poco también la evolución de la educación, pero estamos hablando de informática educativa. Para muchos de ustedes esto que acabamos de ver es un repaso, pero quiero llegar a un punto en donde vamos a abrir un debate y quiero que tengamos la mayor cantidad de elementos posibles y ahí les insto a que participen activamente. Bueno, entonces, la educación. La educación es algo que existe en todas las sociedades, en todas las épocas, de una u otra manera, ¿verdad? Por más primitiva que sea la sociedad, siempre hay un proceso de educación. Hasta aprender a cazar era un proceso de educación. Aprender a nadar, aprender a hacer fuego, aprender no sé, los primeros lenguajes, a cuidarse para no ser devorado por los depredadores, era de alguna manera
era un proceso de aprendizaje, era una manera de ir educando a las generaciones siguientes, ¿verdad? O sea, la gente que tenía mayor experiencia pasaba esa experiencia de manera oral a sus hijos, a los hijos de los demás, y ahí aparecen un poco los murales en las cavernas de hace no sé cuántos miles de años, que seguramente a la luz de una fogata, cuando se guarecían de la intemperie, ellos, alguien con mayor experiencia, usaba la escritura que estaba por el mural, o los dibujos que estaban, mejor dicho, por el mural, para explicarle. Seguramente estoy haciendo un poco de suposición acá, pero hay muchas teorías sobre esto. Que para cazar, por ejemplo, cómo tenían que aproximarse al animal, etc. Entonces estaban los dibujos del bisonte o del elefante o el mamut, lo que sea, que ellos iban a cazar, y estaban los dibujos de los hombrecitos alrededor, de que ellos tenían que rodear, y era como una escuela para lo que en esa época se necesitaba, que era el sustento, la comida, el abrigo, la seguridad y la protección, ¿verdad? Entonces, en toda sociedad, por más primitiva que sea, encontramos que el hombre de una manera u otra se educa. Los pueblos primitivos carecían al principio de maestros, de escuelas y de doctrinas pedagógicas. Sin embargo, educaban al hombre envolviéndolo y presionándolo con la total de acciones y reacciones de su rudimentaria vida social. Era un poco más natural, ¿verdad? Era un proceso de aprendizaje, vamos a decir, continuo. En cualquiera de las sociedades civilizadas contemporáneas encontramos educadores, instituciones educativas y teorías pedagógicas, es decir, hallamos una acción planeada, consciente y sistemática. Eso es en la actualidad. Por ejemplo, en el antiguo Egipto, las escuelas del templo enseñaban no solo religión, sino también principios de escritura, ciencias, matemáticas y arquitectura. O sea que desde el antiguo Egipto y en otras civilizaciones también, la educación estaba muy relacionada digamos, con el aspecto religioso o con cierto sector de la sociedad. Era muy elitista, de cierta manera, y accesible a solo unos pocos, ¿verdad? Hasta la Edad Media prácticamente era prohibido leer algunos tipos de libros que, bueno, ustedes saben toda la historia. Vamos a ver un poco partes de esa historia en el transcurso de esta presentación. Los primeros sistemas de educación, los sistemas de educación más antiguos conocidos, tenían dos características comunes. Estaban muy ligadas a la religión y mantenían las tradiciones de los pueblos. Entonces, de forma semejante, en la India, la mayor parte de la educación estaba en las manos también de los sacerdotes, ¿no? Eran los custodios del conocimiento, los guardianes del conocimiento. La India fue la fuente del budismo, doctrina que se enseñaba en las instituciones a los escolares chinos y que se entendió por los países del lejano oriente. La educación en la antigua China se centraba en la filosofía, la poesía y la religión, de acuerdo a las enseñanzas de Confucio, Lao Tse y otros filósofos. En el sistema chino de un examen civil iniciado en este país hace más de 2000 años se ha mantenido hasta el presente siglo, pues en teoría permite la selección de los mejores estudiantes para los puestos más importantes del gobierno. O sea que toda la población se somete a un examen en determinado momento y van quedando los mejores, y solamente los mejores van accediendo al siguiente nivel educativo. De vueltas tienen un examen, quedan los mejores, van al siguiente nivel educativo, y solamente en teoría lo mejor de ese grupo son los que tienen luego derecho a acceder a los cargos importantes dentro del gobierno. Es una manera de ir seleccionando a los mejores. Tendrá su lado positivo y su lado negativo, ¿verdad? Por aquí hay mucha gente, sin entrar en una discusión política, ¿verdad? Muchas veces lamentamos que
que las personas con menos preparación estén, digamos, tomando las decisiones más importantes, ¿cierto? Bueno, siguiendo, los métodos de entrenamiento físico que predominaron en Persia y fueron ensalzados por varios escritores griegos, llegaron a convertirse en el modelo de los sistemas de educación de la antigua Grecia, que valoraban tanto la gimnasia como las matemáticas y la música. O sea que la preparación era integral, no solamente a nivel, digamos, académico de matemáticas, literatura y demás, sino también las artes, ¿verdad? La música y también el aspecto del cuerpo, ¿verdad? Aquel dicho que decía mente sana, el cuerpo, ¿cómo es? Mente sana, el cuerpo sano, algo así era, ¿no? Que no recuerdo dónde era que estaba escrito. Si alguien hace una búsqueda rápida en internet nos da el dato enseguida. Mente sana, cuerpo sano, algo así. La Biblia y el Talmud son las fuentes básicas de la educación entre los judíos antiguos. Se le enseñaba a los judíos conocimiento profesional específico en natación y una lengua extranjera. En la antigüedad, la religión sienta las bases educativas en la casa, la sinagoga y la escuela. La Torá sigue siendo la base de la educación judía, inclusive hasta el día de hoy. Tenemos las tradiciones básicas de Oriente. A ver, Ariel dice, mens sana in corpore sano. Es una cita latina que proviene de la sátira de Juvenal. La cita completa es orandum es, bueno, está todo en latín. Nació en Roma en el siglo II, es decir, la época del imperio. Por eso estaba donde Ariel está en... La frase aparece en la sátira. Es una obra, ¿verdad? Ok. Es de un poema romano del Juvenal, las artes de Juvenal. Ok. Pensé que estaba escrito en algún lado. Bueno, el tema es que los griegos daban mucho énfasis a la preparación física, tanto como a la preparación intelectual y las artes. Siguiendo un poco nuestra evolución, los sistemas de educación en los países occidentales, como estamos viendo, se basaron en principio en las tradiciones religiosas. Los judíos, el cristianismo, que tiene muchos elementos del judaísmo, ¿verdad? Las tradiciones básicas de Occidente. En la antigua Grecia, por ejemplo, Sócrates, Platón, Aristóteles y Sócrates fueron pensadores que influyeron en la concepción educativa. Hasta hoy se siguen citando obras de estos grandes filósofos. Los conceptos griegos sirvieron para el desarrollo de las artes, la enseñanza de todas las ramas de la filosofía, el cultivo, la estética ideal, ¿verdad? Aquí vemos un poco de vuelta el cultivo de la estética ideal de la belleza, no solamente de la mente, sino también del cuerpo. Y la promoción del entrenamiento físico o gimnástico. Luego estamos en Roma, luego de un periodo inicial en que se siguieron las viejas tradiciones religiosas y culturales, se decantó por el uso de profesores griegos para la juventud, tanto en Roma como en Atenas. Entonces la influencia de Grecia en Roma fue muy importante también. La educación romana transmitió al mundo occidental el estudio de la lengua latina, ya que con el Imperio Romano, vamos a decir, esa expansión que tuvo en Europa, el Imperio Romano también llevó consigo la cultura y la lengua latina. Y las derivaciones de esta lengua latina, como el francés, el español, el portugués, es lo que nosotros hoy conocemos. Ya es un poco ya la evolución también del lenguaje a través de esta primera expansión del Imperio Romano. Y eso es lo que finalmente quedó. Y bueno, hoy estamos hablando, millones de personas estamos hablando el español. En España también se habla el catalán, que es bastante parecido. Solo en el País Vasco el euskera es totalmente diferente, pero el portugués, el catalán, el español, el francés,
el italiano, son lenguas que tienen una fuerte raíz latina, por eso que es relativamente fácil para nosotros aprender esos idiomas, porque la raíz es bastante parecida. La educación romana, entonces, fue la que se encargó de llevar también este estudio de la lengua latina, la literatura clásica, la ingeniería, el derecho, ¿verdad? El derecho romano hasta hoy es la base del derecho en esta parte del mundo, la administración y la organización del gobierno. Muchas escuelas monásticas, de monasterio, ¿verdad?, así como municipales y catedráticas, se fundaron durante los primeros siglos de la influencia cristiana. O sea que el cristianismo también formó parte de esta, vamos a decir, de esta corriente educativa dentro de los monasterios. En la Edad Media, en el occidente europeo, durante el siglo IX, ocurrieron dos hechos importantes en el ámbito educativo. Carlomagno, reconociendo el valor de la educación, trajo de York, en Inglaterra, a clérigos y educadores para desarrollar una escuela en el palacio. En el siglo VII, entre el siglo VII y XI, la presencia de musulmanes en la península ibérica hizo un destacado centro para el estudio de la filosofía, Córdoba en España, ¿verdad? Un destacado centro para el estudio de la filosofía, la cultura clásica, la ciencia y las matemáticas. Recordemos que en Grecia, en toda la cultura árabe, musulmana, eran muy buenos en matemáticas, ¿verdad? Ellos realmente eran mucho más avanzados en todo lo que es la ingeniería y la matemática en Oriente Próximo. Persia y Arabia del siglo VI al IX tuvieron instituciones de investigación para el estudio de las ciencias y el lenguaje, mientras que en Europa era todavía el feudalismo y la gente estaba sumida en un analfabetismo total. Durante la Edad Media, las ideas del escolasticismo se impusieron en el ámbito educativo en Europa occidental. El escolasticismo utilizaba la lógica para reconciliar la teología cristiana con los conceptos filosóficos de Aristóteles. Era un poco una mezcla entre todo lo que es la cultura griega, la filosofía y la teología, que estaba más centrado en el desarrollo dentro de la religión, o que tiene que ver con teos o Dios, ¿verdad? Entonces estaba muy ligado a los valores bíblicos y demás. En la Edad Media se abrieron varias universidades en Italia, España y otros países, con estudiantes que viajaban libremente de una institución a otra. También las universidades del norte, como las de París, de Oxford, Cambridge, eran administradas por profesores, mientras que las del sur, como las de Italia y Alcalá de España, lo eran por los estudiantes. Una diferencia de forma de manejo. La educación medieval también desarrolló la forma de aprendizaje a través del trabajo o servicio propio, ¿verdad? Eran muy comunes en la Edad Media, en los monasterios, los que copiaban, como todavía no se había inventado la imprenta, los monjes se encargaban de copiar los textos de los libros, ¿verdad? Entonces hacer copias, los copistas e ilustradores eran los que se encargaban de hacer las copias a mano de estos libros. Muchos de ellos eran prohibidos para el común, para la gente común. Entonces, en la Edad Media todavía la educación era un privilegio de las clases superiores, y la mayor parte de los miembros de las clases bajas no tenían absolutamente acceso a la misma. O sea, era totalmente inaccesible para ellos. También en el desarrollo de la educación superior durante la Edad Media, los musulmanes y los judíos desempeñaron un papel crucial, pues no solo promovieron la educación dentro de sus propias comunidades, sino que intervinieron también como intermediarios del pensamiento y la ciencia en la antigua Grecia a los estudiosos europeos. Recordemos que
en determinado momento hubo un choque entre dos visiones, ¿verdad? Por un lado estaba, digamos, el iluminismo, o sea, el desarrollo científico, la ciencia, los albores de la ciencia, y por otro lado estaba el concepto tradicional monástico de la educación que tenía que ver con la iglesia y que habían temas que no se podían. Prueba de ello muy tangible es cuando Nicolás Copérnico y Galileo Galilei plantean el hecho de que la Tierra gira alrededor del Sol y no al revés. Entonces, fueron perseguidos, fueron encarcelados por la iglesia, ¿verdad? Algunos pudieron salvarse, otros no, como Giordano Bruno, por ejemplo, en Italia, que fue quemado en la hoguera por justamente afirmar de que la Tierra giraba alrededor del Sol, ¿verdad? Entonces, ese dogmatismo, ustedes saben que el dogma es algo que no se discute. Entonces, la educación promovida por la iglesia era dogmática, era una palabra sagrada, entonces no podía ser discutida. Sin embargo, la ciencia se basa en la evidencia. Entonces, todo es cierto mientras yo pueda demostrar que es cierto. No solamente una vez, sino que pueda repetir ese experimento. Entonces, esas dos visiones en algún punto colisionaron muy fuertemente en varias oportunidades dentro de la evolución de la educación. ¿Y por qué esto es importante? Porque nos permite entender un poco en qué contexto fueron avanzando estas teorías o estas formas de educar a través de los años, a través de los siglos. Entonces, estamos llegando al humanismo y el Renacimiento. El Renacimiento fue un periodo en que el estudio de las matemáticas y los clásicos llegó a extenderse como consecuencia del interés por la cultura clásica griega y romana, que aumentó con el descubrimiento de manuscritos guardados en los monasterios. Muchos profesores de lengua y literatura griega emigraron desde Constantinopla a Italia, ¿verdad? El espíritu de la educación durante el Renacimiento está muy bien ejemplificado en las escuelas establecidas en Mantua en 1925, donde se introdujeron temas como la ciencia, la historia, la geografía, la música y la formación física. Ustedes ven cómo va, digamos, incorporándose elementos de varias culturas que fuimos viendo de manera separada. El éxito de estas iniciativas influyó en el trabajo de otros educadores y sirvió como modelo para los educadores durante más de 400 años. O sea que se instauró un modelo educativo que se mantuvo prácticamente sin modificaciones sobre el mismo durante imagínense, más de 400 años. Entonces, durante este periodo se dio una gran importancia a la cultura clásica griega y romana, enseñada en las escuelas de gramática latina, que originadas en la Edad Media, llegaron a ser el modelo de la enseñanza secundaria en Europa hasta el inicio del siglo XX. De esta época datan las primeras universidades americanas, fundadas en Santo Domingo en 1538, en México y Lima. Entonces, este modelo viene, digamos, a América y se instala en estos países y luego se replica en otros a lo largo de los años. Luego viene el protestantismo. Las iglesias protestantes surgidas de la reforma promovida por Martín Lutero en el siglo XVI establecieron escuelas en las que se enseñaban a leer, escribir nociones básicas y nociones básicas de aritmética. El catecismo en un grado elemental y cultura clásica, hebreo, matemáticas y ciencias, en lo que podríamos denominar enseñanza secundaria. Ustedes ven con el advenimiento del protestantismo, digo bien, se empieza como que a liberar un poco ese conocimiento que estaba aprisionado en los monjes, en los monasterios en algunos casos, y en las clases altas y privilegiadas en otros. Y esto hace poco que se democratice el acceso al conocimiento.
La moderna práctica de control de la educación por parte del gobierno fue diseñada por Lutero, Calvino y otros líderes religiosos y educadores de la Reforma. Los católicos siguieron las ideas educativas del Renacimiento en las escuelas que ya dirigían o que promocionaron como respuesta a la creciente influencia del protestantismo dentro del espíritu de la contrarreforma. Y dentro del catolicismo, muchos de ustedes seguramente fueron alumnos de colegios que estaban, digamos, con dirección de jesuitas, ¿verdad? Como el Cristo Rey, San Ignacio de Loyola y otros. Los jesuitas son miembros de una congregación que promovieron un sistema de escuelas que ha tenido un papel preponderante en el desarrollo de la educación católica en muchos países desde el siglo XVI, y en algún punto también fueron perseguidos, fueron atacados y demás. Entonces, la cosmovisión del jesuita dentro de las escuelas católicas hizo que cambie un poco el sistema educativo. Se desarrolla un poco más el pensamiento crítico y otros elementos que son fundamentales hoy. Nosotros no podemos tener hoy gente que solamente siga órdenes o solamente sea obediente en el buen sentido de la palabra, solamente siga un determinado esquema preestablecido, ¿sí? Porque el mundo es cambiante. La pandemia nos dio una gran lección, ¿verdad?, de adaptación. Entonces nosotros no podemos ser sujetos pasivos de la educación, sino que tenemos que ser activos y desarrollar ese pensamiento crítico que siempre hablamos que es tan importante. Entonces los jesuitas fomentaron un poco esta manera de ver las cosas, esta manera de pensar. En el siglo XVII fue un periodo de rápido progreso de mucha ciencia, creación de instituciones que apoyaban el desarrollo de conocimiento científico. La creación de estas y otras organizaciones facilitó el intercambio de ideas de información científica y cultural entre los estudiosos de los diferentes países de Europa. Nuevos temas científicos se incorporaron en los estudios de las universidades y las escuelas secundarias. El más destacado educador fue Jan Komensky, obispo y protestante de Moravia, más conocido con el nombre latino de Comenius. Se estableció el sistema escolar en Prusia. En Rusia empezó la educación formal. Durante el mismo periodo se introdujo el método monitoral de enseñanza por el que cientos de personas podían aprender con un profesor y la ayuda de alumnos o monitores o asistentes. Los dos planes abrieron la posibilidad de masificar la educación. Estamos empezando a entrar dentro del sistema, lo más parecido al sistema actual de educación. El teórico educativo más relevante del siglo XVIII fue Jean-Jacques Rousseau. Su influencia fue considerable tanto en Europa como en otros continentes. Entre sus propuestas concretas estaba la de enseñar a leer a una edad posterior y el estudio de la naturaleza de la sociedad por observación directa. En el siglo XVIII, sus propuestas radicales no solo eran aplicables a los niños, y las niñas debían recibir una educación convencional. Los sistemas nacionales de escolarización se organizaron en Reino Unido, Francia, Alemania, Italia, España y otros países, y esto también luego se fue replicando a los demás países. Los sistemas nacionales de escolarización son, digamos, ¿cómo lo conocemos ahora?, ¿verdad? El desarrollo de escuelas y colegios en diferentes puntos y ofrecer esa educación de manera gratuita y en algunos casos obligatoria. Siglo XIX, se consolidan los sistemas de escolarización. Las nuevas naciones independientes de América Latina miraron a Europa y a Estados Unidos buscando modelos para sus escuelas. Japón, que había abandonado su tradicional aislamiento, tomó las experiencias de varios países europeos y de Estados Unidos como modelo para el establecimiento del sistema escolar y universitario moderno. El educador suizo Johann Pestalozzi, cuyas ideas y prácticas ejercieron gran influencia en las escuelas de todo el continente, adaptando al método de enseñanza y desarrollo natural del niño. Para lograr este propósito se consideraba el desarrollo armonioso de todas las facultades del educando, cabeza, corazón, manos, y entramos en el siglo XX en la educación centrada en el niño. La actividad educativa se vio muy influenciada por los escritos de la feminista y educadora sueca Ellen Key.
La educación progresista era un sistema de enseñanza basado en las necesidades y las potencialidades del niño más que en las necesidades de la sociedad o los conceptos de la religión. Es un poco una visión diferente. Y el sistema, el modelo educativo que se venía desarrollando en el siglo XVIII, XIX y XX, salvo algunas excepciones, se siguió manteniendo de la misma manera, ¿verdad? Inclusive después cuando veamos la teoría de aprendizaje, vamos a ver cómo se fue dando esta evolución. Estados Unidos ejerció una gran influencia en los sistemas educativos de los países de América Latina, y el siglo XX ha estado marcado por la expansión de los sistemas educativos de las naciones industrializadas en todos los continentes, especialmente en Asia y África. La educación básica obligatoria es hoy prácticamente universal, pero la realidad indica que un amplio número de niños, quizás el 50% de los que están en la edad escolar en todo el mundo, no acuden regularmente a la escuela. Entonces, aquí vemos un poco la evolución tanto de la tecnología, por un lado, donde vimos que teníamos una evolución lenta, y a partir de los años 70, 60, fue realmente exponencial. En realidad antes, pero desde los años 60, 70, se fue desarrollando de manera exponencial. Y la educación, y dejo la pregunta abierta, ¿y la educación? De acuerdo a todo lo que nosotros conocemos y vimos hasta ahora, ¿qué podemos? Aquí quiero abrir un debate en el tiempo que nos queda, porque entiendo que, así como habíamos hablado, hay consenso general de que hagamos la clase de una vez, entonces salimos antes de las 9 en vez de hacer un receso y poder retomar otra vez. Si siguen todos de acuerdo con eso, yo asumí que todos estaban de acuerdo con eso. Sí, profe. Sí, profe. A favor. Sí, profe, a favor. Buenísimo. Entonces, ok, hagamos un análisis entre todos. ¿Qué opinión tienen ustedes de cómo fue evolucionando la tecnología por un lado y la educación por el otro? ¿Y a qué conclusión podemos llegar? Creo, profe, que la tecnología avanza muy rápido, y en lo que respecta a nosotros acá en nuestro país, la educación no va al mismo ritmo de la tecnología. O sea, lo que fue, por ejemplo, la pandemia en sí nos forzó a tener que actualizarnos en muchas cosas, en tener que ponernos al tanto de cómo está la situación, ¿verdad? Pero aún así todavía nos falta mucho. Con algo que veníamos hablando ya en varias materias, algo que debería ser libre para todo el Internet, por ejemplo. Uh-huh. ¿Sí? ¿Alguien más tiene una opinión sobre lo que acabamos de ver? Sí, también que si bien la educación eran para las clases privilegiadas, como que todavía se mantiene eso, o sea, el que tiene un mayor poder adquisitivo generalmente es el que va a estar mejor educado que uno que no tiene el acceso. Si bien el Internet vino a romper un poco eso, de igual manera todavía acceder a una conexión de Internet es bastante elevado para algunas personas, y es un lujo más que una herramienta. Así es, y también la calidad educativa por ejemplo, un colegio que tenga una mejor calidad educativa, obviamente tiene una cuota más elevada. Una universidad que no solamente acá a nivel local, sino a nivel internacional, a pesar que ahora tenemos becal y tenemos otras formas de acceder, siempre esos costos son un poco prohibitivos, ¿verdad? O sea, la educación es cara. Es cara, y de cierta forma aquellos que tienen más tienen mejores chances, ¿verdad? No es una garantía, pero digamos que sus chances son un poco mejores aún el día de hoy. ¿Alguien más tiene una comentario? Justamente lo que mencionaba usted, yo tengo, por ejemplo, y mi sobrino, yo estudié, comparto un poquito
mi historia. Estudié trabajando en la chacra, me fui al colegio. En el año 1992 salgo de mi ciudad natal, me voy a Ciudad del Este y me encuentro, por ejemplo, con una compañera que dice, vamos a estudiar informática. ¿Y qué eso le decía? Yo dejé el machete, el arado, un poco para tener la idea, ¿verdad? De la campaña. Y yo decía, ¿qué voy a estudiar cuando termine mi sexto? No tenía, porque estaba en un lugar muy rural en Caraguatay, que está un poco más a 90 kilómetros de la ciudad capital. Y bueno, allí empecé a estudiar y hoy comparto un poquito. Tengo sobrinos, por ejemplo, a quienes me di la posibilidad de hacer la carrera que ellos quieran en la media y hoy día no han desarrollado. Justamente lo que decía el compañero, tiene más posibilidades, pero también depende de cada uno. Así es. De que quiera realmente salir adelante. Yo tenía esa mentalidad, quería salir adelante. En el 92 fue la primera vez que toqué una computadora y costó mucho porque no sabíamos nada de inglés y bueno, había que memorizar todos los comandos para empezar con el KBC. Es más, comparto otro detalle. En 2019 tuve la oportunidad de visitar Corea del Sur, que para mí es una maravilla, con todo lo que es educación. Me fui, por ejemplo, a una escuela en donde es exclusivamente, los chicos se van allí desde el primer grado para poder ser ya un doctor o un ingeniero en alguna de las áreas. Ellos ya practican una semana a ser un doctor en una área específica o un ingeniero en una área específica también. Entonces, estamos muy atrasados en ese sentido y justamente algunos de los compañeros compartía el tema del internet. Gracias a Dios yo hoy tengo, ¿verdad? Pero tengo muchísimos alumnos que están en la misma ciudad que estoy, a quienes les visito para poder recibir sus trabajos y continuar trabajando y que ellos también sigan aprendiendo. Entonces, un poco complicado todavía ese tema. Excelente, sí, así mismo. Así mismo, nada es absoluto, pero obviamente la gente que tiene esa posibilidad tiene una ventaja, pero muchas veces las historias de superación que conocemos, que vivimos, nos demuestra de que vale más. Por eso dijimos al principio que uno de los elementos principales en un proceso educativo es la voluntad. Y esa voluntad está atada a la motivación. Si uno tiene claro lo que quiere, a dónde quiere llegar y que se va a tener que esforzar para eso, y tiene la perseverancia para seguir, el único camino que le queda es el éxito. Tarde o temprano va a tener éxito, porque de nada sirve una persona que tiene todo a mano, tiene todo disponible, digamos, y no tiene esa voluntad. Entonces va a tener un rendimiento mediocre y en algún punto va a abandonar la carrera o va a abandonar lo que sea que esté haciendo y no va a poder conseguir el éxito. Entonces es muy importante esa motivación, y cuando nosotros hablamos un poco de tecnología en la educación, es una herramienta muy importante para poder nosotros motivar a nuestros estudiantes, darles elementos para que puedan pensar, analizar, comparar, estar de acuerdo, estar en desacuerdo. Eso forma parte del aprendizaje. Entonces, buscar por su lado, decir, no, pero esto me parece que no es así. Voy a chequear y mañana voy a presentar mi idea. ¿Sabes? De eso se trata. Se trata de despertar ese interés, ¿verdad? Despertar esas ganas de avanzar, esas ganas de aprender y de ser útiles, ¿verdad? De tomar una actividad, una carrera, una enseñanza que luego nos sirva para
para desarrollar nuestra actividad, para ser útiles en la sociedad, para los médicos para curar, los ingenieros para construir, los informáticos para programar, para resolver, para mil cosas, ¿verdad? O sea, cada especialidad tiene su función en la sociedad, tiene su recompensa también, porque nadie trabaja gratis, ¿verdad? Entonces, todos los profesionales, si son buenos en lo que hacen, si realmente aprovecharon la educación que pudieron acceder o ellos mismos hicieron su propio camino, luego se ganan un prestigio, un renombre, y eso impacta positivamente en sus finanzas, ¿verdad? Porque más personas van a querer trabajar con esa persona, con ese profesional, le van a contratar más empresas, etcétera. Y uno va construyendo vamos a decir, un camino, ¿verdad? Una carrera. Y eso solamente con trabajo, perseverancia y mucha motivación, mucha voluntad, ¿verdad? Porque sin la voluntad... Adelante, Rodrigo. Sí, no, quería nomás también decir que si bien estoy de acuerdo contigo, pero pasa mucho también por las oportunidades que nosotros ponemos, ¿verdad? Porque yo no creo que solamente nuestro problema o el problema de las personas que nos salen adelante sea una cuestión de voluntad. ¿Y por qué digo esto? Porque muchas personas, como decía el compañero que está en la chacra, ven que la chacra nomás es el trabajo, ¿verdad? Sin embargo, vos te vas a Corea y en Corea un nene sabe que puede ser ingeniero, que puede ser doctor, que puede ser astronauta o que puede ser lo que quiere, ¿verdad? Y la persona de la chacra que está en Paraguay, ¿qué es lo que puede ser? Y la chacra porque fue lo único que vio, ¿verdad? O sea, nunca le mostramos nosotros que él puede ser lo que él quiere ser y este es el camino que él tiene que seguir para ser lo que él quiere ser. Entonces yo creo más por ese lado pasa y no tanto por la voluntad. Cierto, hay personas que son excepcionales. Justamente estaba leyendo una noticia de una indígena del Chaco que ella se fue a estudiar a Canadá, ¿verdad? Y uno dice, ¿cómo llegó allá? Y ella viendo por curiosidad, preguntando así, y pudo conseguir irse a Canadá, ¿verdad? Pero esos son una historia de uno entre 1.000.000, pero no podemos tipo aspirar a que los 7 millones de paraguayos todos tengamos la super voluntad, ¿verdad? Sí, por eso dije que totalmente de acuerdo, Rodrigo. La voluntad está atada a la motivación. Si hay motivación, va a haber voluntad. O sea, y las oportunidades también, algunas aparecen y otras hay que salir a buscar. Pero si uno no tiene esa motivación, si uno no está inspirado, no tiene un modelo a seguir, por eso es que en Corea, por ejemplo, tomando el ejemplo del compañero, las instituciones llevan a los niños a que sean ingenieros por un día o científicos por un día para despertar en ellos esa motivación. El que está motivado va a tener que ir a buscar, no solamente, o sea, no quiero que tal vez me exprese mal. Yo no digo que todo pasa por la voluntad. La voluntad es uno de los elementos, la oportunidad es otro, pero si nosotros tenemos una persona que está interesada, que está motivada, que quiere, va a encontrar, va a buscar y tal vez sus chances, sus posibilidades, ¿verdad? Van a ser mayores que una persona que no está pasiva, quejándose y demás, ¿verdad? Entonces, el gran desafío aquí es despertar esa motivación para que esa motivación dispare la voluntad de avanzar y también desde el punto de vista del gobierno, y estoy totalmente de acuerdo con Rodrigo, no solamente el gobierno, sino en todas las instancias, buscar las maneras para dar esa oportunidad a la gente para que la gente que realmente quiera aprender, que quiera salir adelante, que pueda avanzar. Aquí José Alberto Jiménez dice, la pandemia forzó a que los docentes se actualicen y amplíen su conocimiento de TICs. Sí, por supuesto, nos forzó a adaptarnos, ¿verdad? La brecha digital entre docentes y estudiantes ya es muy grande. Sí, definitivamente. Eso también lo analizamos en otros módulos. Tenemos docentes, o sea, tenemos estudiantes del siglo XXI con maestros del siglo XX en escuelas del siglo XIX. Esa es nuestra realidad. Entonces, el estudiante de hoy vuela y captar la atención de un estudiante
de primaria hoy es 10 veces más difícil que hace 20 años. Porque hoy tenés internet, tenés YouTube, tenés TikTok, tenés 1000 cosas que distraen y que son 10 veces más interesantes que lo que está diciendo el profesor, ¿verdad? O sea, se aburren muy fácilmente, su nivel de tolerancia se acostumbran a la inmediatez. Entonces, eso hace que sea más desafiante para un docente primero captar y luego mantener la atención de los estudiantes durante un periodo de tiempo. Hay estudios que sugieren que nadie tiene una atención así enfocada más de, me recuerdo que sea 7 o 11 minutos. Profe, quería complementar un poquito nada más esa partecita. Adelante, Gustavo. Recurrimos prácticamente en 10 instituciones educativas en el lugar donde, o sea que en Corea del Sur en este caso, ¿verdad? En una de ellas, la profesora solamente ingresa a una plataforma, habilita la actividad y los alumnos tienen la posibilidad de tener una notebook, una computadora normal con gabinete y también una tablet. Y yo decía, tenés tres herramientas para trabajar. Ese es el nivel que trabajan ellos. La profesora dice, en 15 minutos vamos a terminar la tarea. 15 minutos llega y empieza a decir, fulano, y al presionar un botón, todo lo que ya aparece en su tablet, en su computadora o el que está usando su notebook, ya aparece en la pantalla y ya empieza a explicar. O sea que la interactividad que hay entre la tecnología y el proceso de enseñanza que están llevando adelante es demasiado bueno. Y así como digo, trabajan con una plataforma y me decían, tenemos aquí por cada ciudad un servidor que es del ministerio, que no es como el nuestro en este caso, que está en Asunción solamente y de ahí nos surgimos todo, ¿verdad? Un poco para compartir también. Y tuve la oportunidad, por ejemplo, de verle a un niño de un primer grado que programaba ya el vuelo de un dron y los obstáculos que tenían en el aire eran muy complicados y ellos tenían que sobrepasar, tenían círculos en la parte de arriba y los drones se iban haciendo las escalas de acuerdo al nivel que el profesor compartía en la guía de trabajo. Impresionado me quedé. Ok, acá justamente me puse mientras estabas hablando, me puse a hacer una búsqueda rápida. Voy a compartir lo que está comentando el compañero acá. Pero también, aunque pensemos de que ahora eso ya no estaría pasando. Hace 3 años que los alumnos de este... La computadora, no saben hacer un trabajo de Word, por ejemplo, para presentar. O sea, no saben cómo hacer. Claro, no el alumno, el maestro tampoco, o sea, el maestro peor todavía. Adultos que no saben cómo usar Por Word. eso es lo que voy, o sea, no, el alumno tiene derecho a no saber de alguna manera, ¿verdad? Pero hay maestros que no, vos le vas a dar estas herramientas y no van a poder manejarlas, ¿no? Como decía el profesor, de escuela del siglo XIX. Libro, papel, pizarra. Así mismo, acá por ejemplo Walter dice que también la pandemia forzó a las entidades como CONES o ANEAES a aceptar que la enseñanza de forma online es válida, ¿verdad? De otras maneras hubiera pasado años. No sé si tienen visual del video. Quiero correr unos minutos de este video de la escuela, la tecnología en el aula de Samsung. A ver si...
Hace 3 años que los alumnos de este colegio de Madrid forman parte de Samsung Smart School, un proyecto cuyo objetivo es que la tecnología se convierta en una herramienta más dentro de su proceso de aprendizaje. Cuando trabajamos con la tablet tenemos más entretenimiento al hacer diferentes proyectos, por ejemplo con el Drive o con el Nota S. Lo que me gusta de poder utilizar las tablets en clase es que podemos aprender nuevas cosas mirando en internet información. Cuando tenemos las tablets podemos trabajar en clase con ellas en vez de llevarnos los libros a casa, que al final acabamos con la espalda fastidiada. Inicialmente estaba destinado a quinto y sexto de primaria. Entonces nos dotaron esas aulas con los equipos, como veis, la pantalla interactiva y las tablets por aula, con su carro de carga donde se guardan y cada clase pues con su tablet. El segundo año dotaron también el aula de música, que es esta, también con tablet, y lo que facilitó fue la ampliación del proyecto a todos los cursos, porque música, yo soy la profesora de música y desde primero hasta sexto pasan por el aula, entonces pues ha empezado el trabajo de indagar en el mundo tecnológico. La tecnología también trae consigo un cambio metodológico en el aula, ¿no? Ya no es el profesor el que se sienta adelante, da la explicación, ¿no? Y el niño escucha y se estudia la lección. Se trata de un aprendizaje basado en proyectos, en el que ya es el niño el que trae la información de casa, ¿no? Y es el profesor el que administra esa información para que pueda aprender y asimilar los conceptos y contenidos del currículum que deseamos, pero no dirigido a la memorización, sino todo más práctico, más palpable. Que podemos estudiar y trabajar de una forma más divertida. Preferiría las tablets porque son más útiles que los libros, porque tienes la misma información y más. Inicialmente la formación va encaminada un poco a cosas un poco técnicas. Un paso más adelante, pues la formación que nos dieron fue de la plataforma que usamos, que es Samsung Smart School, que es, digamos, un aula virtual en el que el profesor y los alumnos entran con una clave y hacemos pues una clase virtual. El tutor o profesor desde su tablet puede ver lo que hacen todos los alumnos, puede compartir la tarea de cada uno en la pantalla, mandar trabajos, corregirlos, que los alumnos los envíen. Es una manera de estar en clase, pero de forma interactiva. Desde casa pueden acceder también a esos trabajos o a través de internet, o que no se quede el trabajo aquí solo, sino que se pueda ampliar en casa. Para conocer de primera mano lo que esto significa, nos hemos colado en la clase de Science de sexto de primaria, donde hemos podido asistir en directo cómo se desenvuelven estos niños de 12 años con estas herramientas. Para explicarles los ríos de Europa, ¿no? Pues lo primero que hicieron fue aprenderlos con este juego, que tienen que pues simplemente clica en el ring. Si no sabes dónde está, pues el mismo juego te dice, te va a señalar un punto rojo de dónde está, ¿no? Entonces, bueno, pues por intuición se fueron empezando a familiarizar con los ríos, ¿no? Y luego intentamos darle una definición para cada río, utilizando el programa de Snopes. Entonces, pues decíamos, por ejemplo, el río que es el más largo de Europa. Por ejemplo, para el día siguiente de tarea lo que llevaban era hacer el juego en más de un 70% de aciertos. Sí que es verdad que muchos de ellos, solos en sus casas, porque les gustaba, se picaban con el juego y al final pues hasta mi marido me decía, deja ya de jugar a eso, y yo me lo tengo que saber mejor que ellos. Luego lo completamos también con el libro. En el libro ahora mismo, por ejemplo, nos está diciendo los límites de Europa, y cuando nos dicen los límites de Europa van a salir un montón de mares, de ríos, etcétera. Entonces nos vamos otra vez a esta web de aquí y empezamos otra vez, pues tiqui, 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 a que se familiaricen un poquito con ellos. A mí me gusta
gusta más en sociales y en naturales porque vienen más cosas y, por ejemplo, hay juegos de ríos y de esas cosas que mola más. En matemáticas también porque también hay juegos y los números pues un poco más rollo y cuando los haces con las tablets es mejor. Pero no las usamos en todas, pero en casi todas sí. Profe, ¿cómo se llama el video? Les pongo aquí en el... Vale la pena verlo completo. Sí, porque el audio que no salió. Aquí les puse el enlace en el chat. Gracias, profe. Esa es la realidad. Y bueno, ustedes saben que este video es del 2016. Estamos en el 2021. O sea, si eso ocurría en el 2016, hoy, quién sabe qué cosas más están sucediendo. Entonces, el uso de la tecnología en la educación es una necesidad. El mundo de hoy se mueve en un ambiente tecnológico y los niños, los grandes, los de tercera edad, todos tienen acceso a la tecnología de una u otra manera y el tema de que siempre hablamos del uso del móvil, del teléfono celular, tiene que ser una herramienta en aula. Tiene que ser una herramienta. No hace falta que el gobierno compre 3 millones de tablets. Cada niño de cierta edad tiene ya acceso a un teléfono celular, al menos en las ciudades, ¿verdad? Obviamente para los sectores vulnerables se tiene que hacer algún tipo de facilidad para acceso a la tecnología, o que el colegio les preste o algo, pero en las ciudades yo les puedo asegurar que los niños, la mayoría de los niños de 12 para arriba ya prácticamente tienen todo. Un teléfono celular medianamente, no digo uno de alta gama, tiene que ser accesible, pero algo que pueda interactuar con un sistema en donde no solamente es la tecnología, sino también el contenido, ¿verdad? Hay que generar ese contenido, hay que desarrollar, hay que probar, el contenido tiene que ser ameno. Ustedes vieron que todos los niños hablaban de juegos, porque uno cuando uno es niño lo único que piensa es en jugar, y si uno aprende jugando, pues me parece que puede funcionar mucho mejor que una clase estricta, dura, en donde el niño está como fastidiado de asistir a clase y que no entiende encima para qué está estudiando matemática o para dónde le va a servir, etcétera. Entonces, yo quiero cerrar un poco la clase de hoy con esto. Y bueno, mañana arrancamos con la conformación de los grupos, la selección de los temas, que bueno, vamos a ir pensando un poco. Yo les voy a plantear unas sugerencias de temas, y una vez que los grupos estén conformados, de vuelta vamos a ir asignando a cada grupo el tema elegido. Y como les digo, si alguno de ustedes tiene alguno que quiera desarrollar de manera particular, que sea relevante para el desarrollo de la materia, es cuestión de plantear y sin problemas. Si el tema es válido y es relevante para la materia, ese grupo queda con ese tema asignado. Así que por mi parte es todo. No sé si alguien tiene alguna pregunta, si no, daríamos por concluida nuestra clase de hoy. Buenas noches a todos. No, profe. Gracias. Perfecto. Bueno, listo, muchísimas gracias. Nos vemos mañana.